¿Qué tal, mis amados hermanos? Nuevamente les saludo en este día y en esta ocasión, dando gracias a Dios por su fidelidad, por su grande amor inagotable y porque solamente por su gracia nos permite ver este nuevo amanecer, este nuevo día y gozar de estas bendiciones de Él que solamente pues Él nos puede conceder a través de esa misma gracia y misericordia. Y hermanos, saludándoles también, deseando sus familias se encuentren bien, con buena salud y disfrutando de cada una de estas maravillas de nuestro Dios. Ahora estaremos continuando, hermanos, con las reflexiones, con este tiempo de devocional. Y el día de hoy, hermanos, nos corresponde leer los capítulos 31 y 32 del libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, de Proverbios capítulo 10 y Salmo 41, y en el Nuevo Testamento, Marcos capítulo 13. Pero vamos a comenzar, hermanos, y dando continuidad a las explicaciones desde el libro de Éxodo, los capítulos 31 y 32. Y para comenzar, hermanos, vamos a leer solamente algunos versículos de este capítulo 31. Voy a leer solamente los primeros versículos, hermanos, de este capítulo 31 del libro de Éxodo, y lo voy a hacer en la Nueva Traducción Viviente. Voy a leer solamente del versículo 1 al versículo 4, al versículo 6, y solamente mencionaré algunos más adelante para dar la explicación que corresponde a este capítulo. Dice la palabra de Dios de esta manera: Luego el Señor le dijo a Moisés: Mira, he escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes, manuales y oficios. Es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en escrutar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. También he designado personalmente a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, para que sea su ayudante. Además, he dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que te he mandado construir. Y continúa los versículos siguientes hablando del tabernáculo, del arca del pacto, de la mesa y sus utensilios, del candelabro, del altar de las ofrendas quemadas, de las vestiduras de Aarón y de sus hijos, del aceite de la unción y del incienso aromático para el lugar santo. Y termina este pasaje del 1 al 11 diciendo en el texto: los artesanos deberán hacer todo tal como yo te he ordenado. De manera, hermanos, que podemos ver aquí tres puntos importantes a destacar, mis hermanos, en los primeros versículos del 1 al 6. Primeramente, el Señor ha escogido específicamente a un hombre para su servicio, Bezalel. Número 2, lo ha llenado del Espíritu, le ha dado sabiduría, capacidad y destreza para su labor. Y número 3, ha dotado de habilidades a todos los expertos para su propósito. Esto es, y le dice a Moisés, para que puedan hacer todo lo que te he mandado construir. Hermanos, como mencionamos el día de ayer, Dios nos ha dado dones y talentos y hemos de ponerlos a su servicio. Es una manera de adorarle a través de esos dones, a través del servicio en su obra cada día, perfeccionándolos, sabiendo que Dios nos capacita, que nos instruye, nos alienta, y Él pone todos los medios para que podamos ofrendarle lo mejor. Aquí la historia, hermanos, de Éxodo nos narra que el tabernáculo debe ser construido según el diseño divino, como vimos en el versículo 11, y debe ser por hombres dotados, sobrenaturalmente capacitados por el Espíritu Santo para supervisar todas las tareas requeridas. Aquí, hermanos, Dios describe la obra completa, es decir, deja poco lugar, o más bien no dejando lugar para variaciones creativas. Hoy en día, hermanos, es muy notable ya cómo en las iglesias se realizan cultos modernos, montando a manera de espectáculos, donde la centralidad va girando hacia los que ocupan los lugares al frente, directores, líderes, grupos de alabanza. Incluso, hermanos, la predicación está siendo como algo meramente atractivo, tratando temas de superación personal más que la mera palabra de Dios. Es decir, en muchos lugares la centralidad gira o en el predicador, en el líder, ministro de alabanza, o bien en el congregante,
satisfaciendo sus necesidades. Esto lo pongo yo entre comillas, hermanos, porque más que necesidades, son emociones y sentimientos personales, pero se desvía del verdadero propósito central. Se está desviando de este verdadero propósito central, que es la adoración a Dios, que tiene que ser un culto teocéntrico, cristocéntrico y neumatocéntrico, donde sea Dios el centro, donde sea Cristo también como Salvador el centro, donde sea el Espíritu Santo alentando y dirigiendo a los congregantes. Y hermanos, estas situaciones de variaciones creativas se dan por incluir o dar lugar a este tipo de elementos que son más a manera de espectáculo, a manera de atracción, y se centran más en exaltar al hombre que al que verdaderamente se debe tributar y es único, digno y merecedor de gloria y honra. Las iglesias con esta visión están en un peligro, posiblemente en ruina espiritual y destrucción, o en proceso de destrucción. Y ciertamente, hermanos, esta pandemia vino a afectar y cambiar muchas cosas dentro del mundo, incluso en la misma iglesia. Y hoy es más notable y necesario usar los medios que Dios provee, como la tecnología, el internet, las transmisiones de los cultos en vivo, los estudios bíblicos. Sin embargo, esto no debe anteponerse al lugar que le corresponde a Dios. Y muy posiblemente estemos mirando un inicio de este peligro de ruina o de destrucción en donde servimos o nos congregamos. Y esto, hermanos, me recuerda a la historia de Nehemías, este hombre que se enteró de la destrucción del templo de Jerusalén. Con profundo amor en su corazón, dice la palabra, que se entristeció, que lloró y oró a Dios. Pero también Dios puso en su corazón el anhelo por ir a reconstruir el templo, algo que con el tiempo le fue concedido. Dios lo eligió a él para esa tarea. Lo llenó del Espíritu, mis hermanos, esta espiritualidad mostrada a través de su oración. Lo capacitó dándole de sabiduría y destreza, de tal modo que enfrentó la oposición, cuando así se le presentó. Esto usted lo podrá ver en los primeros capítulos de Nehemías, el 1, el 2 y el 3, y más adelante también. Mi amado hermano y hermana, Dios le ha elegido a usted, le ha dado dones y talentos, lo quiere llenar de su espíritu, le quiere capacitar cada día, darle sabiduría y destreza. Y quizás no nos hemos dado cuenta, hermanos, porque, como decíamos ayer, podremos estar aún siendo insensibles a su voz. Quizás nos podemos sentir menos, pero Dios nos capacita. El problema es nuevamente, hermanos, anteponemos nuestros propios deseos y anhelos. Deseamos que algo se realice en la iglesia como lo esperamos, pero no hemos estado dispuestos a aportar junto con la directiva, con la pastoral, o involucrarnos juntamente con los hermanos a través del aliento, animarnos unos a otros cuando una actividad se propone o se anuncia. De manera que solo o guardamos silencio o mostramos indiferencia por nuestra inconformidad. Hemos de recordar, hermanos, que la centralidad es Dios. A Él servimos y hemos de hacerlo con lo mejor. El siguiente texto de los versos 12 al 16 nos recuerdan una instrucción, un mandato divino. Quisiera que me acompañara, por favor, a leer esta parte de la Escritura, de Éxodo 31, versículo 12 al 16. Dice la palabra de Dios así: Después el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Diles a los israelitas: asegúrense de guardar mi día de descanso, porque el día de descanso es una señal del pacto entre ustedes y yo, de generación en generación. Se ha establecido para que sepan que yo soy el Señor quien los hace santos. Deberán guardar el día de descanso, porque es un día santo para ustedes. Cualquiera que lo profane será ejecutado, y el que trabaje ese día será excluido de la comunidad. Tienen 6 días en la semana para hacer su trabajo habitual, pero el séptimo día será un día de descanso absoluto, un día santo dedicado al Señor. Cualquiera que trabaje el día de descanso será ejecutado. El pueblo de Israel deberá guardar el día de descanso y conmemorarlo de generación en generación. Es una obligación del pacto para siempre. Amén.
Mis amados hermanos, primeramente vemos la manera de instrucción divina. Y así es, hermanos, otra vez, el día de reposo, el día del Señor. Pero notemos las instrucciones divinas y cómo el Señor añade los calificativos a este día de reposo. Vemos la manera entonces de instrucción divina. Versículo 13, dice la palabra: asegúrense de guardar mi día de descanso. Primeramente afirma el Señor: asegúrense de guardar mi día de descanso. Versículo 14, Él dice: deberán guardar el día de descanso. Ya es ahora un mandato más afirmado. Y en el versículo 15 se reafirma aún más, porque dice: será un día de descanso absoluto. Esa es la manera en que Dios instruye los mandatos hacia el pueblo de Israel. Pero ahora, en estos mismos versos, el Señor añade los calificativos a esta parte. Asegúrense de guardar mi día de descanso, porque es una señal del pacto. Deberán guardar el día de descanso, pues es un día santo. Será un día de descanso absoluto, es decir, es un día santo dedicado al Señor. Y más adelante se añade, hermanos, el pueblo de Israel deberá guardar el día de descanso y conmemorarlo de generación en generación. Es una obligación del pacto para siempre. Mis amados hermanos, en ocasiones hay cosas que se nos presentan y nos orillan a alejarnos del camino de Dios. Como dijimos en un principio, el desánimo, el desaliento, inconformidades, etc. Otras también pueden ser cosas que se nos hacen atractivas y casualmente se realizan o programan por la sociedad en el día del Señor. Y muchos caen todavía en acudir a estas actividades antes que adorar al Señor. La situación, hermanos, es que no estamos disponiendo nuestro corazón para responder al llamado divino. Esto es su elección, y por ende no entendemos el propósito de Dios en nosotros. No disponemos nuestro corazón para capacitarnos y poner a su servicio los dones y talentos en adoración a Él. O bien, hermanos, o no nos estamos preparando, o no estamos valorando el amor, la fidelidad y la misericordia de Dios. Usted podrá haber leído ya en el capítulo 32 de este libro de Éxodo, cómo el pueblo se desesperó y se le mostró en queja cuando Moisés es llamado por Dios y se demora para regresar con el pueblo de Israel. Y le dicen a Aarón: haznos dioses que nos guíen para llegar a la tierra prometida. Se desesperan en base a las circunstancias. Y hermanos, esta continua misericordia de Dios mostrada al pueblo de Israel en estos capítulos es verdaderamente impactante. Incluso, hermanos, después de su poderosa liberación en el Éxodo y la provisión milagrosa para ellos en el desierto, el pueblo está respondiendo con quejas, con recriminaciones y la adoración idolátrica de este becerro de oro. Se ha de notar, hermanos, sin embargo, que esta sección muestra no solamente la tradición de Israel y la bondad de Dios, sino también el papel central de Moisés como mediador, debido a que el Señor se agrada del mediador y no desecha al pueblo y comienza de nuevo para hacer una nueva nación que salga de Moisés. De manera que, hermanos, no debemos concluir que Israel continúe en el favor de Dios se deba solamente al mérito de Moisés como mediador. Más bien, la base del ruego de misericordia por parte de Moisés es su preocupación por la gloria de Dios y su apelación a las promesas, misericordias del pacto de gracia que Dios había hecho a los patriarcas. La crisis de esta deslealtad de Israel y la amenaza del Señor de destruirles se resuelve en la fidelidad de Dios revelada a través de la apelación exitosa de este hombre Moisés, que conoce a Dios y su intención de glorificarse guardando sus promesas de que él debía de cumplir y que había dicho que no iba más a destruir a este pueblo de Israel. Y él escucha esta petición de Moisés. Pero vemos cómo entonces, hermanos, la continua misericordia de Dios se hace presente, la fidelidad de Dios y su bondad. Y es algo para valorar en el corazón, para poder disponer nuestro corazón para responder a ese llamado divino como elección.
para poder disponer nuestro corazón para capacitarnos y poner a su servicio los dones y talentos que Él ha puesto en nosotros y adorarle a través de ellos y prepararnos día con día. Ahora vemos algo en el Nuevo Testamento, mis amados hermanos. Jesús a sus discípulos les habla de un tema escatológico, es decir, acerca de su segunda venida. Sin embargo, nuevamente vemos a los discípulos demandando, pidiendo señal de cuándo acontecería todo ello. Y comienza con la advertencia de que muchos engañadores vendrán en su nombre y se mostrarán señales de guerra, de conflictos familiares, rumores, etc. Pero el Señor afirma, es solo el comienzo de dolores de parto, después vendrán más. Añade el Señor que habrá persecución por ser seguidores de Jesús. Y ciertamente, hermano y hermana, usted al escuchar esta explicación o al haber leído este pasaje hasta el verso 9 de este capítulo 13 de Marcos, quizás pudiera haber sentido temor, preocupación por lo que ha de acontecer. Y es una reacción natural del hombre. Pues así pasa, o quizás ya nos acostumbramos a reaccionar o responder ante las dificultades de este mundo, mirando más la dificultad, el problema, y terminamos en aflicción o desesperación. Pero olvidamos verlo desde la perspectiva de Dios, esto es, desde los propósitos de Dios. Fijémonos en la última parte del verso 9, porque aquí la Escritura ciertamente dice, los perseguirán, los golpearán por ser mis seguidores. Pero, dice la Escritura, esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Cambiando la perspectiva desde el punto divino, desde persecución a una oportunidad para hablar de Dios. Dice, los arrestarán y los llevarán a juicio, pero no se preocupen de antemano por lo que van a decir, solo hablen lo que Dios les diga, porque no serán ustedes los que hablen sino el Espíritu Santo. Más adelante continúa diciendo, todos los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. De manera, hermanos, que podemos ver en el siguiente pasaje la continuidad a esta advertencia divina, recordando que a menos que el Señor acorte el tiempo de calamidad, nadie va a sobrevivir. Y nuevamente, pero, dice el Señor, por el bien de los elegidos, ha acortado esos días. Así que nuestra respuesta a ese llamado, hermanos, es abrir nuestro corazón, responder en obediencia, con disposición para prepararnos para su venida a través de las disciplinas espirituales que hemos estado viendo, y dispuestos a participar en la verdadera familia de Dios, su iglesia, y donde Él nos ha colocado para que le adoremos, recordando el día del Señor. Y que de esa manera le sirvamos, de modo que nosotros, hermanos, tenemos que recordar, primeramente, que hemos sido elegidos por Dios, que el Señor nos está llenando del Espíritu Santo, nos desea dar sabiduría, capacidad y destreza para perfeccionar cada día nuestros dones y talentos y adorarle a través del servicio con ellos. Nos quiere dotar de habilidades para un propósito. Y también, hermanos, hemos de recordar nosotros, de asegurarnos guardar el día del Señor. Debemos guardar el día del Señor. Recordar y considerar que es un día de descanso absoluto, que es una señal del pacto, que es un día santo dedicado al Señor. Y hacerlo, hermanos, de generación en generación. Compartir y transmitir este mandato divino. Y a través, entonces, hermanos, de las circunstancias que se nos presenten, esperar la segunda venida de nuestro Señor a través de un tiempo de preparación. Vendrán dificultades, vendrán señales y escucharemos de todo ello. Pero veámoslo desde la perspectiva de Dios, desde el propósito de Dios. Habrá persecución, es una oportunidad para que hablemos de Dios, de Jesús. Habrá dificultad, no preocuparnos, sino hablar lo que Dios nos está diciendo, porque será el Espíritu Santo quien nos esté dirigiendo. Ante las circunstancias difíciles y sufrimiento, el que se mantenga firme hasta el fin será salvo.
pero también, hermanos, tenemos que prepararnos y, como decíamos hace un momento, para esa venida de nuestro Señor, participar en la verdadera familia de Dios, en la iglesia donde Él nos ha colocado, para que le adoremos y sirvamos. De modo que mantengámonos en guardia, que no nos encuentre dormidos, mantengámonos despiertos esperándole, con tiempo de preparación, orando, meditando en la Escritura, cantando y sirviéndole juntos como una sola familia de la fe. Mis amados hermanos, que esta explicación y reflexión sea de bendición para todos, que lo podamos aplicar día con día en nuestra vida, en la misma iglesia y como hijos de Dios y como una sola familia de fe. El día de mañana, si Dios así lo permite, nos veremos más en una explicación que corresponde al día viernes, y espero que también su familia siga siendo de bendición estas explicaciones. Les envío un fuerte abrazo, saludos y bendiciones a todos, y pasen un excelente día y semana. Nos vemos, hermanos, un fuerte abrazo a todos. Dios les bendiga.